Ahí estoy compartiendo en streaming mi pantalla. La estructura del segundo parcial es así, muchachos. Va a trabajarse con voltaje y energía, ¿no? Vamos apenas aquí en voltaje y energía. Falta cubrir corriente eléctrica, conductividad, resistividad y ley de Ohm, la versión de niños chiquitos. Asimismo, hay que hablar de capacitancia. Alguien me dejó abierto el micrófono. Por favor, revísenlo. Asimismo, hay que revisar capacitancia, resolver el capacitor de placas paralelas y resolver circuitos con capacitores para pasarnos a circuitos con resistores, a los que les vamos a definir el concepto de potencia eléctrica y el modelo térmico de la conducción, ¿no? Se puede preguntar, ¿cómo es que vamos tan adelantados, ¿no? Si para el segundo parcial apenas hemos visto voltaje y energía, ¿no? Bueno, es que todo lo demás depende del voltaje. La corriente eléctrica, conductividad, resistividad, ley de Ohm, capacitancia, circuitos, potencia eléctrica, todo eso depende. En algún punto depende del voltaje de forma fundamental. Entonces, en ese sentido, pues es notable, en realidad, el trabajo que nos hemos llevado para entender el voltaje como una integral del campo eléctrico a lo largo de una trayectoria. Tiene que rendir sus frutos necesariamente, ¿no? Entonces, de la clase pasada vimos que la energía eléctrica va a ser carga por voltaje y que da lo mismo tomar carga por voltaje que carga por diferencia de voltaje. Entonces voy a hacerles unas preguntas y me van contestando, ¿ok? Ahí va la primera. Muchachos, si un objeto gana velocidad, ¿qué tipo de energía gana y qué tipo de energía pierde? Gana cinética. ¿A costa de perder? Potencial. Potencial. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Ahora ahí les va esta situación. Imaginen que un objeto está perdiendo velocidad. Si está perdiendo velocidad, ¿qué energía está perdiendo y qué energía podría estar ganando? ¿Me repites? Os repito la pregunta, ¿no? Tienen un objeto, está perdiendo velocidad. Entonces, ¿qué energía está perdiendo y qué energía posiblemente está ganando? Está perdiendo cinética y podría estar ganando potencial. Bien dicho, podría estar ganando potencial. Es que si vas en un automóvil y aplicas los frenos, vas a perder energía cinética, pero no vas a ganar potencial, la vas a disipar en forma de calor. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, Sí. para poder entrarle a estos problemas, la raza inventó algo precioso que se llama termodinámica, jóvenes. Y la termodinámica precisamente lo que estudia son sistemas de transferencia de energía. Hay transferencia de calor, hay transferencia de energía interna, hay transferencia de temperatura. Y está muy bien para un curso de termodinámica. Pero nosotros en el campo eléctrico, en el mundo de estas partículas cargadas que estamos nosotros analizando, solamente vamos a tener dos tipos de energía, cinética y potencial. La cinética será siempre un medio de la masa por la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Pero la potencial aquí está. Y lo bueno es que con ustedes no tengo que hacer explicaciones adicionales. Construimos esto, ¿se acuerdan? No, profe. Lo hicimos con una integral. Bueno, si no, se puede ver, miren. Esta letra de aquí es la phi y la uso para energía.
Si le piden las unidades a phi, pues la carga trae unidades de Coulomb, el voltaje trae unidades de volt, y eso es Coulomb por Joule sobre Coulomb. Se eliminan los coulombs y nos quedan joules. Esta será su energía potencial, pero hay que fijarse siempre si lo que está pasando es que estoy ganando o perdiendo energía potencial. Ese es todo el truco que hay que llevar a cabo, ¿de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Y la energía cinética, como he dicho, será por toda la eternidad, en este curso, un medio de la masa por la diferencia de los cuadrados de velocidades, ¿no? Entonces, preparé por aquí un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en que tenemos este arreglo de cargas que está aquí. Las cargas Q1, Q2, Q3 tienen sus valores por acá. Son de 3 micros, 2 micros y menos 0.06 nanos. Y la carga de color azul es un microcoulomb. Vamos a asumir que las cargas Q1, Q2 y Q3 no se pueden mover. La carga Q azul sí que se puede mover. Mi pregunta es, bueno, dado que las cargas Q1 y Q2 son positivas, la carga Q azul es positiva y la carga Q3 es negativa, lo que yo esperaría, dadas las magnitudes, es que en general la carga Q reciba un efecto de repulsión. Y si es el caso en el que recibe un efecto de repulsión, entonces cuando se mueva de A hasta B, recuerden, Q1, Q2, Q3 no se pueden mover, solamente Q grande. Cuando pase de A hasta B, va a desarrollar alguna velocidad, ¿verdad? Sí. Asumamos que Q aquí está en reposo. Entonces, si de A a B desarrolló alguna velocidad, desarrolló energía cinética, pero la desarrolló a costa de perder ¿qué energía? Potencial. Potencial. Potencial, correcto. Es lo mismo que hemos dicho hasta ahorita, ¿no? Bueno, esa energía potencial va a salir del voltaje. Ojo, el voltaje es el voltaje. Aquí hay un problema. En mecánica, la energía potencial y el potencial son lo mismo. Pero aquí en electricidad no. Una cosa es el potencial, es el voltaje, y otra la energía potencial. No se confundan, es fácil de recordar. Voltaje es voltaje. Energía es carga por voltaje. Si quieren un nombre, le pueden llamar energía eléctrica. No hay problema, ¿eh? En serio, le pueden llamar energía eléctrica. Pero recuerden, voltaje solo es voltaje. Carga por voltaje es energía eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Podría compartir la pizarra, por favor? Ah, qué caray. Según yo la estoy compartiendo, ¿me confirman los demás? Ah, pero me refería a mandar como el link. Ay, discúlpame. Ahí voy para allá, espérame. Publicar en Teams. Deja que despierte mi whiteboard. Ahí está enviado. Me espero que puedas entrar. Bueno, me espero que puedan entrar los que estén interesados, claro. Si es de ese color, profe. ¿Cómo? Ah, Si es de ese color. dejé este color porque este video luego los voy a estar compartiendo, entonces dejé un color, digamos, neutro. Entonces volvamos al ejemplo, ¿no? Hemos dicho, tenemos estas tres cargas de aquí, Q1, Q2, Q3. La carga Q grande se puede mover, parte del reposo en A y llega a B. Entonces ganó velocidad perdiendo energía potencial eléctrica. ¿Sí? Energía eléctrica. Bien, entonces ahí está la pregunta. ¿Qué velocidad desarrolla la carga Q
cuando pasa de A hacia B. Originalmente asumimos que estará en reposo, ¿no? Bueno, vamos a pedir conservación de la energía, ¿no? Veámoslo. Casi siempre pueden seguir este esquema, ¿no? Calculan el voltaje en A y el voltaje en B. Y luego determinan la diferencia de potencial, la resta de potenciales, la resta de voltajes. Después determinan la energía eléctrica. Y con esto en su poder van a poder hacer cinemática. Observen por qué. Como hemos dicho antes, si ganaste energía cinética, perdiste potencial. Si perdiste energía cinética, ganaste potencial. ¿Se acuerdan? Sí. En los dos casos se trata de una variación, entonces siempre léanlo así. Una variación en la energía cinética corresponde a una variación en la energía eléctrica. Y también corresponde a una variación en la energía potencial. Los dos acertos son correctos. Tienen que hacer la diferencia porque aquí los nombres no ayudan, lo admito. Una cosa es diferencia de potencial, otra diferencia de energía eléctrica. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que en una multiplicas por la carga Q y en la otra no. Es toda la diferencia. Este es entonces el principio de conservación de la energía y se los pongo explícitamente aquí, vean. Piensen en esto. Si van perdiendo velocidad, quiere decir que la velocidad final fue menor que la velocidad inicial. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Y entonces, si la velocidad inicial era más grande que la velocidad final, esta resta de cuadrados va a resultar en algo negativo, ¿no es cierto? Sí. Ajá, pues de forma manifiesta, esto les está diciendo, tú fuiste perdiendo velocidad, ¿ok? Como fuiste perdiendo velocidad, tuviste que haber ganado el potencial. Ahora, si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, entonces esta resta será positiva, ¿no? Y va a ser positiva a costa de haber perdido potencial. Esto siempre se los está diciendo esta fórmula de aquí, ¿no? Entonces, veamos en el ejemplo cómo es que trabaja este asunto. Es extremadamente simple, ¿no? El voltaje en A, muchachos, es el siguiente, obsérvenlo, observen con cuidado. 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga Q1, que es de 3 microcoulombs, dividida entre la distancia que hay desde donde está la carga hasta el punto donde quiero el potencial, ¿no? Aquí se los marco. Miren, la carga está aquí y el punto donde quiero el potencial está aquí. Entonces tendría que dividir entre esto, ¿no es verdad? Sí. Perfecto. Más 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga de 2 micros, ¿ok? La carga de 2 micros está aquí y el punto donde quiero el potencial sigue estando aquí. Entonces divido entre esta distancia. ¿Me siguen? Sí. Finalmente, menos, ¿por qué menos? Porque la carga es negativa. Aquí en el potencial me van a respetar los signos. Y lo mismo, 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga en cuestión, ya se consideró el signo, dividido entre la distancia desde esta carga hasta el punto donde quiero el potencial, pues es esto. Ahí todo bien, ¿verdad? ¿Jóvenes? Me perdí. Y gacho. Ok, ok. Vamos de nuevo entonces, despacito. Mira, tengo la carga Q1, que está aquí. Y quiero saber esta carga solita, qué voltaje genera en este punto. Entonces, la fórmula, si te acuerdas de la fórmula del potencial o la escribo. Mejor escríbala. La escribo. Mira. Habíamos establecido que el voltaje va a ser lo mismo que 1 sobre
4pi epsilon 0, la carga que es responsable de este voltaje, dividido entre qué tan lejos te encuentras de donde quieres el voltaje. Ahora sí te acuerdas de esta. Sí. Muy bien. Entonces, con eso en mente, sígueme acá. Mira. Dices, esta carga, aquí en este punto, ¿qué voltaje pone? Ah, pues 1 sobre 4 pi epsilon 0. ¿Cuál es el valor de la carga? 3 micros. ¿A qué distancia se encuentra esa carga de donde yo quiero el voltaje? A 2 más 3 más 1 centímetro. Esos son 6 centímetros. ¿Sí? Sí, ya, ya. Ya. Comprueba los demás. Fíjate en los demás. 2 micros a 4 centímetros y menos 0.06 nanos a 1 centímetro. ¿Qué me dicen los demás? ¿Ya no hay duda? No, profe. Perfecto. Entonces, ahora hagan cuentas, saquen su calculadora y confírmenme que el voltaje en A es 898.701.2534 volts. Este de aquí. Confírmenme ese de ahí, por favor. Reafirmo. Ok. ¿Los demás? Confirmo, profe. Muy bien. Entonces, ahora calculen el voltaje, pero en el punto B. Y confírmenme que les da este número de aquí. 556.358.7722 o cualquier cosa aproximada a eso. Hagan el mismo procedimiento. Si se fijan, solo está calculado explícitamente con respecto a. Entonces, háganlo con respecto de B. Los espero. Lo único que cambia de A a B es la distancia, ¿no? Lo único que cambia es la distancia. Profe, tengo una duda. Ujú, A mí el voltaje A no me da 8 millones, 8.000, bueno, el número que tiene ahí. ujú. ¿Qué te da? A mí me da, mira, es que yo hago 3 por 10 a la menos 6 entre 0.06 y eso lo multiplico por epsilon 0. ¿Por qué por epsilon 0? 1 sobre 4 pi epsilon 0 no se Ajá. multiplica. Sí, por 1 sobre 4 pi epsilon 0, no por epsilon 0. Ajá, sí, sí, sí. Y me sale a 449.377.58 volts. Ah, qué caray. A ver, déjame lo reviso yo. ¿Te parece? Pero ahí nada más sacaste Es de que nada una, más ¿no? sacaste uno. No estás sacando todos. Te Ah, ok. faltan otras dos. Te faltan estos. Te falta este y este. O si lo prefieres, te falta este y este.
Primero sácalo del Ok. paréntesis y después lo multiplicas. Ok. Gracias, muchachos. Ahí tienes. Profe, yo tenía una duda, pero no es de esta, era de la tarea. Ajá. ¿Ya checó la ley de Gauss? Sí, de entre hoy y mañana ya les paso la calificación y ya con eso ya se pueden sacar ustedes su calificación de primer parcial. Estoy tentado a darle a todos los alumnos 95% por el desarrollo que he estado viendo y lo más seguro es que no penalice, casi no hubo coincidencias. Entonces no se repitieron, ¿verdad? Les agradezco mucho eso. O sea, sí hubo repetidos, pero hubo repetidos dentro del margen. Es que tenía que haber, o sea, te digo, yo lo tenía calculado, ¿no? Yo sé probabilidad, pero la probabilidad te dice, bueno, ¿qué es lo que esperas, no? Más bien, ¿no? Y cayeron dentro de lo que yo esperaba, ¿no? No hubo tantos repetidos. Entonces no se puede justificar que penalice a todo el grupo, ¿no? Ok, nomás tenía esa duda. Entonces, en cuanto lleguen las calificaciones, ya las pueden poner en la fórmula. ¿Se acuerdan que se las pegué ahí en la evaluación? Sí, profe. No hay sistema ahorita, muchachos. Como no hay sistema, no puedo darles las calificaciones en el sistema o no las van a poder ver. Hay estudiantes que me dicen yo sí puedo, pero hay estudiantes que me dicen yo no puedo. Y con uno que no puede es suficiente para que yo no pueda asumir que la van a ver todos. Por esa razón quiero proceder en esta ocasión de esa manera, jóvenes. Somos la segunda caja del Oxxo en esta cosa llamada vida. Más o menos. ¿Le sale el número de abajo del voltaje en B? Sí, profe. Sí, sí sale. Ok. Antes de que hagan la diferencia de potencial, fíjense en esto. Dijimos, si gana velocidad, iba a perder voltaje, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, miren. El voltaje en A es más grande de lo que tiene en el voltaje en B. Eso quiere decir que fue perdiendo voltaje, fue perdiendo energía potencial. ¿Y a dónde fue esa energía potencial? Pues se transformó en velocidad. Si ya notaron eso, procedan a restarlas y confírmenme el número que está aquí abajo. Ese de ahí. Confirmo. Nada más hay que restarlo, correcto, ¿no? Entonces ya tenemos la diferencia de voltaje, ¿no? Entonces ahora se traen la carga. Es un microcoulomb. Si multiplican un microcoulomb por este voltaje, confirmen por favor que les va a dar esta energía de aquí. Sí. ¿Los demás lo van confirmando? Confirmo. Sí, profe. Confirmo. Correcto, ¿no? Entonces fíjense, ya calcularon la energía, ¿no? Ahora quiero preguntar, esta energía de aquí es una pérdida de energía potencial, pero es una ganancia de energía cinética. A veces los estudiantes se confunden y me dicen, es que ¿cómo voy a saber quién ganó qué? Bueno, fíjate aquí, ¿no? Ahí tú sabes entonces que se perdió potencial, ¿no? Ahora, habiéndose cumplido el hecho de que se perdiera potencial, dices, ok, quiere decir que la energía cinética tiene que ser igual a 0.3423 joules. Y por descontado, al principio, no había velocidad, así que toda la velocidad final sale de aquí. Nada más hay que despejar, muchachos. Si despejamos de aquí, entonces la velocidad al final va a ser 2 veces la energía que tenemos dividido entre la masa de la partícula, que no se dio la masa, ¿no? Entonces se tiene que dejar el resultado de esa manera.
Ya saben, me gusta expresar las cosas algebraicamente, ¿no? Y ya está. Ahora, ¿por qué no utilizar el esquema de aceleración, ¿no? ¿Por qué no decir, oye, si sabemos que masa por aceleración es igual, en este caso específico, a la carga por el campo, ¿por qué no despejar de aquí y decir que la aceleración es la carga por el campo dividido entre la masa, ¿no? Con esto en nuestro poder podemos ir directamente a la cinemática y averiguar la velocidad final. Dicho sea de paso, la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Bueno, podríamos ciertamente. No vamos a decir que no tenemos la masa, ese no es el impedimento. El impedimento es este, contéstenme esta pregunta. ¿El campo eléctrico que generan las cargas Q1, Q2 y Q3 es uniforme? No. Si no es uniforme, la aceleración no va a ser uniforme, ¿verdad? Así es. Y si la aceleración no es uniforme, no se puede usar esta fórmula ni la otra de la posición. ¿Lo recuerdan? Por esa razón es que este esquema no lo podemos usar. Solo usamos este esquema cuando el campo es uniforme y por lo tanto la aceleración es uniforme. Pero todavía podemos calcular un promedio de aceleraciones porque tenemos la energía. Síganme aquí. Sabemos que 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la diferencia de los cuadrados de las velocidades y la inicial es 0. Entonces la aceleración en promedio va a ser el cuadrado de la velocidad dividido entre 2 veces la distancia. Y sabemos la distancia, nos la dieron aquí. Nos dijeron el desplazamiento desde A hasta B son 3 centímetros. Entonces, todavía podemos decir algo acerca de la aceleración. No es uniforme, pero en promedio se comporta así. Y ya está, ¿Cuál es muchachos. la diferencia entre uniforme y constante? No hay diferencia. ¿Es lo mismo entonces? Ujú. Si sueltas un objeto, siempre va a caer a un ritmo de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado sobre la superficie de la Tierra. Eso es un ejemplo de aceleración uniforme. Y ya, chicos, este es el ejemplo. Entonces, la energía eléctrica la pueden calcular y dense cuenta, ahora podemos utilizar conceptos de energía para resolver problemas de movimiento. Profe, ¿el phi qué Ujú. significa? Esta phi de aquí, Sí, es energía eléctrica. energía eléctrica, Ok. ¿sí? Energía eléctrica. Y ya está, chicos. La energía se tiene que conservar y en virtud de la conservación de la energía podemos resolver este tipo de problemas. Fíjense que aquí puedo evaluarles energía, movimiento, y voltaje, ¿no? Tienen que hacer todos esos detalles. Y pues nada, ya con eso continuamos, ¿no? En las siguientes clases lo que haremos será de manera intensiva y abundante resolver preguntas referentes a la corriente eléctrica, conductividad, resistividad, la versión de niños chiquitos de la ley de Ohm, diremos que es la Profe, la capacitancia. versión de niños chiquitos, ¿cuál es? ¿La de voltaje es igual a la intensidad por la resistencia? Esa misma, Ah, ok. ¿sí? Sí, intensidad de corriente es igual a la Oiga, profe, diferencia de potencial entre las resistencias. Sí, dime. entonces, bueno, mi pregunta no tiene mucho que ver con el tema, bueno, sí, pero no. Pero entonces, ¿cómo le harían para calcular física en otro planeta si no hay leyes allá? O sea, es todo muy diferente, ¿no? Buena pregunta. Am, las leyes de la física tienen que ser independientes del marco de referencia. Antes de Einstein se pensaba que, bueno, sí había cierta invarianza de las leyes con respecto al marco de referencia, pero no se tenía por seguro. El primero en preguntarse eso seriamente, el primero en preguntarse cómo cambia la física si yo cambio el marco de referencia, fue Hendrik Anton Lorentz.
pero él se lo preguntó de forma totalmente matemática y sin saber que había otro jovencito que se estaba preguntando lo mismo desde una perspectiva totalmente física. Einstein se preguntó lo mismo que Hendrik Anton Lorentz. Einstein desarrolló los principios de relatividad. Hoy sabemos que la relatividad de Galileo es válida y que entonces las leyes de la física, las leyes de Newton, son independientes de dónde las estés midiendo. Piénsalo un segundo, ¿para qué querrías las leyes de Newton si dependieran de dónde las mides? Ajá, exacto. O sea, porque las leyes de Newton aplican aquí, porque aquí está el marco de referencia de donde él las tomó. Ajá, Pero es lo que se sí, pensaba, es lo que se pensaba. Luego existen las transformaciones de Galileo y se demostró que las leyes de Newton son válidas para objetos que están más allá de la Tierra. Ejemplo, se pudo calcular con mucha precisión, una precisión sin precedentes, las posiciones de los planetas viéndolas desde la Tierra. El siguiente movimiento lo hizo Einstein. ¿Cómo generalizo ese concepto, no? Y lo consiguió. Hoy sabemos que las leyes de la física que hoy tenemos, hasta donde conocemos hoy la física, no cambia en todo el universo. Bueno, no en todo. Adentro de un agujero negro sí que no tenemos idea de qué está pasando. Pero fuera de los agujeros negros y en el resto del vasto universo, las leyes de la física funcionan perfectamente bien. Ok, tampoco sabemos lo que pasa con la energía oscura y la materia oscura. Y además la materia bariónica, que es la que vemos todos los días, ustedes están hechos de materia bariónica, solo representa como el 30% de la materia del cosmos. Pero bueno, muchachos, si andan buscando problemas que resolver, ahí tienen uno, ¿no? En términos de materia bariónica, me siento seguro diciendo que las leyes de la física son invariantes, no importa dónde las veas. Ahora, ese asunto de invarianza ya te lo escribí. Recuerda que en una clase te dije que la derivada con respecto del tiempo de la energía mecánica total tenía que ser igual a cero. Esto es un invariante. Lo que esto quiere decir esto ¿es cierto esto? Sin que importe que lo mides en la Luna, en Andrómeda, en M248 o en alguno de los confines del universo donde funciona la materia bariónica. Esa ley de conservación es cierta. Un maestro mío decía que esto de aquí, léanlo. Si tú haces una teoría física pero no tienes cantidades conservadas, lo más seguro es que no le interese a la comunidad científica. Es una excelente pregunta la que estás haciendo, ¿eh? gracias, profe. Y bueno, muchachos, entonces aquí lo dejamos por hoy. Recuerden, las leyes de la física no dependen de los marcos de referencia, ¿no? Son independientes de ellos. Deben estar esperando la próxima semana que libere la tarea departamental. Recuerden que de la tarea departamental estoy sacando los problemas de los exámenes. Entonces, vuelvo a indicarles, en cuanto tengan su tarea, tienen que empezar a resolverla, tienen que empezar a hacerla. Un gusto verlos el día de hoy, muchachos. Terminamos, voy a una junta y nos vamos.